Es oriundo de Río Colorado. Se radicó en Bariloche hace unos cuantos años. Le vamos a preguntar de eso también, el por qué. Tenía, y a ver si tengo bien la información, tenía 17 años cuando le tocó desembarcar en las Islas Malvinas sirviendo en la Armada Argentina. Le damos ya la bienvenida a Edgardo Suárez. ¿Cómo estás, Bueno, Edgardo? muy bien, Bienvenido. muchas ¿Cómo gracias, estás? Walter Hola. querido. Fernando. Fernando, sí, hoy había leído, se llama Fernando, digo, y me olvidé Fernando, ¿viste? Bien, bárbaro, che, a ustedes mil gracias por invitarme, ¿no? Bueno, Mil gracias. y pasan los años de aquella fatídica y absurda guerra, como son todas las guerras, y bueno, ha habido un proceso, como se ha dado a conocer, de desmalvinización, Sí. y tanto tienen que ver los héroes, en principio, y también quienes conforman las diferentes instituciones que han propiciado, que han allanado el camino para que esto ocurriera con el paso de los años, ¿no? Porque en principio se los veía, se los trató, se los destrató por parte de aquel gobierno de facto, el que decidió ir a la guerra, como parias. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, Edgardo, de estos años? Mira, nosotros vemos que el proceso empezó con Alfonsín, con la desmalvinización, y fue increciendo, o sea, fue creciendo, hasta que empezamos a hablar nosotros también. ¿Viste cómo es que cuando se te muere algún familiar cercano o algo, vos al principio cuando hablas del familiar ese como que llorás, como que tu mente no se ha curado? Después con el paso del tiempo, que se te empieza a curar la mente, que podés empezar a hablar Sí. sin quebrarte, contar bien todo como fue, sin que te traiga problemas psicológicos, pero eso para que una mente se cure después de una guerra, tarda 20, 30 años. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar, cuando los veteranos de guerra empezaron a hablar, empezaron a contar todas sus historias, todas las cosas que se pasaron, buena es una forma de decir, pero no tan mala por ahí como se contaban. Entonces ahí la sociedad empezó a entender y nos empezó a querer cada vez más. Creo que fue todo un proceso que lamentablemente, primeramente, los políticos no nos ayudaron mucho, ¿no? Pareciera que la sociedad toda ha cambiado la perspectiva en la que empezó a mirar la guerra de Malvinas, a los héroes, los caídos y los que volvieron después de esa guerra, ¿no? ¿También les pasó a ustedes ver con otra perspectiva, con otros ojos, aquello que les ocurrió, porque en realidad le ocurrió al país todo, pero en particular a ustedes y sus familias? Sí, sin ninguna duda. Yo la otra vez estaba... yo tengo un programa de streaming que se llama Malvinas Testigo de la Historia, que sale del museo. Sí. Y la otra vuelta estábamos comentando con uno de los muchachos ahí que tenemos que aprovechar en este momento que nos hemos curado la mente, entre comillas que nos hemos curado, ¿no? Pero que más o menos podés hablar sin ningún problema, que empecemos a contar todo y a no victimizarnos tampoco nosotros, a no victimizarnos. O sea, contar bien la guerra sin mentir lo que fue, cómo fue. Y ahí hay un punto. ¿Se utilizó parte de esa realidad como excusa en algún caso? Digo, ¿está quien lucró, habiendo sido un excombatiente? Sí, un veterano. ¿Hay alguien que lucró con su situación y la de tantos, ¿no? Sí, pero sin ninguna duda de eso, Y hay algunos que han seguido intereses políticos muy grandes también, sin ninguna duda. A ver, sinvergüenza hay en todos lados, sea veterano de guerra o no sea veterano de guerra. Sí. Entonces, ¿por qué vamos a quedar exceptuados de la condición esa de ser sinvergüenza? No, hay algunos que lo hay. Pasa que lo reafirman más. Un veterano de guerra no se violó, un veterano de guerra mató, un veterano de guerra... No, un ciudadano tanto mató. Si lo hace por Malvinas, o sea, diciendo, me voy a embolar en una plaza pública por Malvinas, bueno, ahí, sí, un veterano de guerra de Malvinas, bla, bla. Pero cuando comete una atrocidad u otra, o sea... Más repercusión.
¿Eh? Más repercusión. Claro, claro, se le da una repercusión extra, ¿viste? Como queriendo inflar más la cosa. Qué lindo lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Ya hace un año que llegó el Mirage, se está por cumplir un año de la inauguración del Museo de Malvinas allí y el memorial allí de Malvinas en nuestra costanera. Y muchos, la mayoría me parece los barilocheses y mucha gente que vino de afuera, recuerda el día, que era un día pero maravilloso, Fue un día único. impoluto, Sí, único. Sí, único ¿no? fue. Creo que sobrepasó todo lo que estaba organizado, todo, porque se terminó desorganizando después de la cantidad de gente que había. No podías contener tanta cantidad de gente, ¿no? Era impresionante. No sé si hoy estoy como sensible, pero cada vez que me acuerdo de ese momento y cada vez que tengo a la mano, a la vista, y haberle podido estrechar hace un ratito la mano a Edgardo en representación de tantos héroes, a mí en lo personal me genera una emoción importante. Te lo digo, lo quiero manifestar porque es inevitable, pero además por el reconocimiento que me parece que siempre les vamos a deber a los héroes. Mira, vos sabés que se siente mucho ese reconocimiento de parte de la sociedad. Es impresionante. Yo me acuerdo, yo llegué a Bariloche fines del 2000. Me incorporé a los veteranos de guerra en el 2003 porque uno tarda en incorporarse en otros lados. No sé por qué, pero tarda. Como es, che, yo también soy veterano. Vení, boludo. ¿Viste? ¿Cómo no dijiste nada? Sí. ¿Viste? Toda. Y bueno, y empezamos a trabajar con la causa. Estaba Rubén Pablo, está Rubén Pablo, que yo digo que ese museo se lo debemos a él, porque él siempre tuvo ese sueño y es un tipo que le da para adelante, ¿viste? O sea, yo me acuerdo que mandaba cartas para todos lados, mandaba cartas que yo lo admiraba, porque a mí ni se me ocurría la idea de mandarle una carta ni a mi vieja, ponerle, ¿viste? Y mandaba cartas para todos lados. Esa idea la trae de hace... Bueno, desde el 2003 que me incorporé yo más o menos, él ya venía con la idea esa. Y en el arranque me imagino haber sido, ¿qué te van a devolver? ¿Cómo te van a dar tanto presupuesto? 1.000 millones, no sé cuánto costó para hacer esto. Claro, no, pero aparte otra cosa, tenía ideas muy grandes, ¿viste? Yo digo, hagamos una plaqueta ahí con una glorieta. Claro, ¿viste? Sí. No, este le daba, que no sé qué, que esto, que el otro, dale, ¿viste? ¿Qué te van a pasar bola? Y le pasaron bola. Garo, recién decía Fernando, mencionaba también que hace unos días se cumplió el año del traslado del Mirage, ¿no? Que eso fue otro... el momento previo a la inauguración del museo, pero otro hito. Tremendo, porque normalmente en Bariloche cuando se anuncia, porque a nosotros nos toca anunciar un operativo por movimientos, por obra, y la gente se enoja y se empieza a despotricar y por el corte de ruta, por las demoras. Y no ocurrió, no ocurrió. Acá fue impresionante. Fíjate que fue creo una manifestación de que no se había visto nunca. Hacia algo bélico o hacia algo militar. Claro. Creo que no se había visto nunca desde la época de la dictadura, cuando se hacían esos desfiles impresionantes, esas cosas. Pero además es muy probable que si ocurrieran otras acciones, genere como rechazo a la cuestión militar, sobre todo en una sociedad que tiene una perspectiva particular, la nuestra, digo, la de esta zona, ¿no? Y vos fíjate que cuando hacemos la pedaleada por Malvinas, hay algunos que putean. Están cortados, que tienen razón, entonces siempre tratamos de ir sobre un carril, ¿viste? Para no molestar, etcétera, etcétera. Claro. Como es, pero son los menos, son los menos. Pero con el Mirage fue algo espontáneo, Los chicos de la escuela, ¿no? Los chicos de la escuela, en la costanera. Gente que se paraba en los costados, llegaba tarde a los trabajos, todo para tocar bocina, para aplaudir. Fue algo impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo al avión, al Mirage, allí en el Aeroclub, que estuvo unos cuantos días, ¿no? Hasta ser presentado en sociedad. Bueno, fue en Armando, ¿no? Claro, vino desarmado. Y vino de Río Cuarto. Que es el último que conserva la licencia original, ¿no? Claro. Bueno, y cuando ocurrió el recorrido, como dice Walter, y lo vivimos todos, ¿no? Unanimidad y solemnidad ante el paso de ese avión, esa es la palabra. ¿no? Sí, cuando pasó por acá, por el canal, nos generó a todos esa sensación de argentinidad al palo, ¿no? Y si te pones a pensar en el avioncito ese, iban terribles guerreros, ¿no? Claro.
Y la historia detrás de en eso. una cabinita chiquitita. Vos imaginate, yo hice también en el programa de streaming que tenía el Turco Manrique, Sí, Vermi Play. sí, sí. Yo hacía se llamaba Cuchillo con Historia. Y entrevistábamos a algunos veteranos de guerra y me estaba contando el capitán Phillips de la Armada. Sí. Él va con 2 numerales más y lo derriban a los 2 numerales, hunden un buque, le derriban los numerales de él y lo ametrallan a él. Y se le traba el acelerador. Y él iba a 900 kilómetros por hora y los manuales dicen que la eyección A esa velocidad. más o menos para salvarte tiene que ser 450 kilómetros por hora. Y él iba a 900 kilómetros por hora y ya hay un estudio hecho que a esa velocidad se te descuartiza todo el cuerpo. No tenés forma. Y bueno, a él se le trabaron los aceleradores, mira para atrás y se le había puesto un Harrier listo para hacerlo pelota, Claro, ¿viste? claro. Entonces agarró y se eyectó. Dice que cuando pega con el aire, como se desmaya, bueno, te puedo contar toda la historia, es larga, ¿no? Sí. Pero a lo que voy yo, que iban en la cabinita esa, a 900 kilómetros por hora. Una Imagínate locura. vos que vas en la camioneta o en el auto a 180 kilómetros y te va pasando todo así. Imagínate vos a 900 kilómetros por hora. Es una locura. Y la capacidad de tomar decisiones A lo que iba yo con la es a eso. el vértigo de ese momento, ¿no? Y no en un segundo, en milisegundos tienen que ser esas decisiones. Aparte, él sabía que iba con los eyectores vencidos, él sabía que no tenía probabilidades de sobrevivir, él sabía todo ya. Cuando hablaste con él, te contó todo eso. Claro, sí. Y Vos sabés que, porque yo hacía toda la historia de los cuchillos y él se salva por un cuchillo, por un Puma Whitehatter. Como es, él se eyecta, se desmaya cuando toca el agua, pero él me contaba que debe haber sido no más de 10 minutos esto. Se eyecta, se desmaya, cae al agua, se despabila, viene una ráfaga de viento impresionante, le engancha el paracaídas y se lo lleva a la costa. Oh. Mira, si alguien cree en los milagros, ahí tenés uno, ¿no? Impresionante, ¿viste? Claro. Impresionante, realmente. Claro. ¿Y por qué se salva por el cuchillo? No, porque estaba con el cuchillo ese, pudo cavar un pozo grande, se metió ahí adentro por la hipotermia, después estuvo 2 o 3 días vagando por la isla, carneó una oveja con el cuchillo, pudo comer, etcétera, Mirá. etcétera, ¿viste? Además, en principio, con ese cuchillo debe haber cortado los hilos Claro, del todo, paracaídas. sí. Qué bárbaro, Sí, qué sí, bárbaro. sí. Y ahora que nombrás un cuchillo y le diste una denominación, Sí. háblanos de cuchillos, porque sos un especialista, sos un experto y sos coleccionista. ¿Hasta qué hora podemos estar? Tenemos hasta el viernes, hasta las 17 del viernes. Esta locura empezó casualmente por Rubén Pablos. Un día yo hacía cuchillos, pasa yo hago herrería artística, entonces tengo la manualidad en las manos para hacer cosas. Claro. Y empecé a hacer cuchillos y me salían medianamente bien. Y me acuerdo que viene Rubén Pablos y me dice, che, vos sabés que en el kilómetro 4 hay un tipo con una mesita, dice que vende cuchillos, vende empuñaduras, cosas acá, en mesa sirve algo. Bueno, dale. Y me voy a fijar y tenía un espadín ahí, se lo compré también, pero ni me llamó la atención, pero estaba bonito. Y lo guardé. Y un día lo saqué y empecé a estudiar eso y no paré más. Y empecé a coleccionar, a hacer cuchillos, coleccionar y a saber la historia, por qué fueron hechos cada uno, y indagar, buscar. Muchas horas llevo invertida en mi vida con el tema de los cuchillos, de la historia de los cuchillos. Y es algo muy atrapante, es como para hablar toda una vida sobre cuchillos, ¿no? Es todo un mundo. Y ahí vinculás también el tema de los cuchillos de Malvinas. Hice un libro que no lo edité todavía por cuestiones económicas que se llama Los filos de Malvinas. Mirá. Que busqué todos los cuchillos como los soldados nuestros, como las Fuerzas Armadas nuestras. No estábamos preparados para una guerra, o sea, no teníamos un cuchillo propio como ser Estados Unidos, que tiene el Kavar, o los mismos Gurkhas que tienen el Kukri, o los chilenos que tienen el Corvo. Uh-huh. Nosotros no teníamos nada. Entonces, cuando se desata este conflicto en 1982, los suboficiales y oficiales manotearon lo que tenían arriba de la mesa, ¿viste? Un Tramontino, un Puma Whitehatter, un Kavar,
un alemán, qué sé yo, cualquier cosa, lo que tenían, viste, fueron agarrando y llevaron para Malvinas. Entonces hice todo un relevamiento de todos los cuchillos que se pueden ver, que los tienen acá puestos o algo. Entonces buscaba una fotografía y la agrandaba. Este es un cuchillo tanto, y si no me ponía a investigar qué cuchillo era hasta que daba con el origen de ese, y bueno, y escribí todo un libro de la historia de cada uno de los cuchillos. Y el cuchillo, en el caso de las fuerzas, ¿tiene digamos, un significado especial más allá de la utilidad o para aquello que fue creado en particular? Digo, ¿es tan importante el cuchillo, a ver, no quiero decir una burrada, No. como la bandera? Como es pasa que el cuchillo no es un arma, es una herramienta que vos tenés, que te sirve para muchas cosas y te das cuenta en el momento que no lo tenés. Claro. Ese es el tema, ¿viste? Pero es una herramienta, fue usada como arma como es silenciosa, sin ninguna duda, y muy efectiva como arma silenciosa, más por los comandos, no en Malvinas, te estoy hablando de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es más, vos fijate que las guerras se hacían mucho con bayonetas. La bayoneta tenía esa especie de cuchillo en la punta, que se podía sacar. Exactamente, como claro. es cuando te quedabas sin bala o se te atoraba el fusil o algo, vos le dabas con la bayoneta. Claro. Pero no había tanta cadencia de fuego en las armas, o sea, no tiraban tanta cantidad de bala. Ahora, para que te quedes sin bala, con las cadencias de fuego que hay de qué sé yo, 300, 400 tiros por minuto, te imaginas que no te vas a aparecer con un cuchillo. Claro. ¿Viste? Sí, sería medio irrisorio. Contraproducente. Entonces, el cuchillo tiene muchísimo que ver como herramienta de combate, como una herramienta de ayuda al combate. Y para todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia. Con la supervivencia. Claro, exactamente. De hecho, los pilotos tienen su famoso cuchillo Ontario, que es un cuchillo de supervivencia. Y cada fuerza... ¿Qué tiene ese Ontario, por ejemplo? ¿Qué características tiene? Y el de supervivencia tiene una sierrita en el lomo, una sierra especial que es para cortar aluminio, que es sirve para cortar los fuselajes de los aviones. Ajá. Tiene un rompecoco o un rompecristal en el pomo que es para el parabrisa, para romperlo, para poder salir. ¿Viste? Esas son una de las utilidades que tiene. Después hay cuchillos que se han comercializado que por ahí emulan a los de los comandos en Estados Unidos y demás, que tienen, no sé, desde hilo de coser hasta una brújula chiquita, ¿no? Claro. Eso fue con Rambo en 1980, con la película de Rambo. Eso nos trajo, pero un montón de cuchillos, pero esos son cuchillos de supervivencia. Claro. No son cuchillos no son tácticos. Esta herramienta. Exactamente. Y nosotros en nuestra Fuerza Armada, para cada grupo, tendríamos que tener un cuchillo X para cada grupo. Y que se adapte a esa fuerza de choque, ¿no? Cuando hiciste la descripción de que cada fuerza tiene su propio cuchillo con características y nombre particular, te referiste creo que a Chile, que tiene el Corvo. El Corvo. Y eso me trae a las charlas que sabemos que has dado sobre el sable Corvo del General San Martín. De don San Martín. Hace poquito, pasamos un día recordando, homenajeando al General San Martín. Y siempre uno evoca el cruce de los Andes, cómo lo hizo, la figura del general que todos me parece que tenemos grabada en nuestras memorias desde la primaria para acá, y el sable Corvo. Se ha dicho mucho. ¿Qué nos puedes contar? Se ha dicho mucho y se sabe poco, ¿no? Claro. Vos que sos un especialista. Los otros días di una conferencia para la Academia, no me sale el nombre, Latinoamericana de Historia Militar. Ajá. Academia Latinoamericana de Historia Militar, exactamente. ¿Cómo es? Y sí, el Corvo se habla mucho y se sabe poco. Pasa que el Corvo ya es, y este último tiempo se le dio más como una extensión de la mano de San Martín. Viste que es imposible no separar a San Martín de Sable Corvo y el Sable Corvo de San Martín. Son una misma persona. Claro.
¿viste? Ahí estamos viendo en el streaming una foto de... Ahí creo que lo tenés en la Qué lindo pantalla. que salía en la foto. Edgardo, hay un mensaje de Daniel Carauni, puede ser. Oh, Felicitaciones, Edgardo. Bueno. Sos un capo desde Corrientes. Bueno. Doctor Daniel Carauni. Carauni, él es el culpable, decirle cómo es que yo esté tan metido en la vida sanmartiniana. Él es el vicepresidente del Centro Sanmartiniano de Corrientes. Mirá. Calculo que hay unos cuantos correntinos que me están escuchando, ¿eh? Mirá vos. Y hoy me pasaba un dato muy impresionante. Dice que se hizo un censo en Corrientes. Viste que los correntinos son cuchilleros, Sí, pero sí, a muerte. sí. Son En la ma- República de Corrientes, digámoslo bien. Sí, pero tiene algunos correntinos que no sé. Dice que hay 27 cuchillos, pero no los cuchillitos de Sí, mesa. En el año 55, por ahí, hicieron un censo y hay 27 cuchillos por persona. Mirá si serán cuchilleros, ¿no? Mirá, qué tradición, ¿no? Qué tradición cuchillera. Y volviendo a lo de San Martín, ¿qué características tiene? Mira, él lo compra en Londres. En Londres, Sí. en 1811. Sí. Siempre para darle un romanticismo, viste que con la historia sanmartiniana que nos han mentido mucho, o sea que usaba un caballo blanco cuando nunca usó un caballo blanco. Claro. ¿Te imaginas? En el medio de un combate con un caballo blanco, tiran al del caballo blanco, Claro, viste claro. que soy el que manda. Sí. Entonces, como nunca usó un caballo blanco, y nos han mentido mucho todo, porque le querían dar como un romanticismo que lo había conseguido en una tienda de pulgas, etcétera, etcétera. No, él lo compró, él paró en el Hotel Sabloniet, ahí en Inglaterra, y en Inglaterra había 7 casas muy importantes. Y alrededor del hotel que paraba él, cerca del hotel donde paraba él, había 4 casas. De las 7 casas eran 4. Se calcula que lo compró en alguna de estas 4 casas. Él sabía perfectamente lo que compraba, perfectamente. No es que lo encontró de carambola, que era el más barato. No, él sabía perfectamente por el tema de Napoleón, que había combatido en Egipto. Con un ¿viste? sable de similares características. Napoleón, cuando combatió en Egipto contra los turcos, o los moros, o los persas, esos sables se los llevó todo para Europa. Y ahí es cuando se conoce esa bravura de estos sables. Claro. Te digo que a Napoleón, si no hubiera hecho su famosa formación en cuadros, en la famosa batalla de las pirámides, la hubiera sacado muy, muy mal, por culpa de esta gente, que es un sable de tajo, y es un sable de arremeter, o sea, ellos iban con los caballos sin formaciones, nada, iban al galope, iban cortando, así que no hay formación que los pueda parar. Claro. El sable de San Martín es un sable, no estamos seguros, no lo sabemos si lo encargó, como vos decías, No. si lo compró sabiendo lo que compraba, Sí. pero ya hecho, o si lo encargó a alguna de estas casas. Él, cuando se le... Bueno, es un shansir persa, que significa curvo como la uña del tigre, como para que te... Es Sí, por eso sí, se le dice sí. corvo, porque Claro. es curvo como la uña del tigre, que es lo que significa la palabra shansir. Claro. Como es... cuando se le hace un examen metalográfico en 1966, ahí se descubre que la hoja tiene 100 años de diferencia con la empuñadura y con la vaina. Esto significa que fue llevada la hoja a Inglaterra y a la empuñadura y a la vaina se le hicieron ahí como es en Inglaterra. Qué bárbaro. Y de todas formas, las características son de un sable que, Sí. no tiene nada estridente, no tiene lujos, ¿no? Vos sabés que es sobrio. Los 2 cuchillos más caros del mundo son la daga de Tutankamón y el sable corvo de Napoleón, Claro. que está todo con perlas, oro, etc. El de San Martín es totalmente así Desprovisto de toda... como vino al mundo, Claro. con Qué cuero bárbaro. y un poquito de bronce. Y ahí se dieron cuenta que la vaina estaba hecha en Inglaterra, porque en la punta del sable de la vaina lleva una rodela, es una ruedita para que el sable no arrastre, para que la punta no arrastre en el piso, y la ruedita esa solamente la usaban los europeos. Claro. Los de Oriente no, la usaban en el Occidente nomás. Entonces ahí se dieron cuenta que también que la vaina había sido hecha acá. Y el general San Martín se lo deja a Rosas en su herencia, ¿no? El general San Martín se lo lega a Rosa.
tenemos que recordar que que San Martín en la batalla de San Lorenzo no peleó con el sable corvo, y es es algo que nos cuesta creerlo, pero no peleó con el sable corvo. Yo tengo una teoría, que él usó el sable modelo inglés 1796, que es el que usaron los granaderos después, el famoso latón, Tengo una teoría que él usó ese sable para probarlo en el campo de batalla para ver cómo era. Era tan meticuloso San Martín, preparaba todo tan estructuradamente, que creo que lo usó él a ese sable en el modelo 1796, lo usó para probar. Para probarlo. ¿De dónde se desprende que no lo usó? Del famoso Rambo, si hubiera estado ahora, de La Madrid. Sí. Que La Madrid, mira, bueno, yo escribí un libro y La Madrid acá pone, voy a leer porque si no, no me lo acuerdo de memoria. Estamos charlando con el ex combatiente Edgardo Suárez, que nos visita hoy aquí en Tarde Viva. Mira, dice, me sirvió textuales palabras del general La Madrid cuando él escribe su memoria. Cuando poco después se retiró el general San Martín por enfermo, me regaló su espada al tiempo de marcharse, diciéndome que era la que había servido en el combate de San Lorenzo y que me la daba para que la usase en su nombre. Seguro que yo sabría sostenerla. Sabría sostenerlo más o menos porque después la pierde en las cuestas de las carretas, en un entrevero se la sacan de la mano a La Madrid. Claro. Y bueno, después hubo unos dimes y diretes. Cuando se dieron cuenta que esa había pertenecido a San Martín, se la fueron pasando entre más jerarquías y terminó quién sabe dónde con el paso del tiempo. Y en la actualidad el sable corvo que utilizó el general San Martín es patrimonio del Regimiento Granaderos a Caballo. No, es patrimonio del museo. Ajá, del Museo de los Granaderos. No, del Museo Histórico Nacional. Claro. O sea, para mí es patrimonio del Museo Histórico Nacional y no de los Granaderos. Yo sé que me van a odiar por lo que digo, ¿no? Pero para mí es así. O sea, yo la otra vuelta hice todo un video explicando por qué es que considero que pertenece al museo y no... Claro. Y los granaderos, ya que estoy, ¿no? Los granaderos, ¿qué usan? ¿Cuál es el que usan? Los granaderos, como es en 1812 para adelante, o sea, San Lorenzo, Chacabuco y Maipú y Perú. ¿El 1796? El 1796, exactamente. Claro. El sable inglés 1796, el famoso latón, porque porque dieron a entender que estaba hecho de lata, que no servía mucho, por el ruido que hacía cuando lo envainaban, hacía todo un ruido de lata. Y los españoles se pensaron que estaba hecho con un acero de muy mala calidad. Cuando los agarramos con los sables, pero no les quedó nada. Claro, en la batalla de las Coimas, voy a contar una pequeña anécdota. Sí. Como es toman prisionero a unos de estos, sí. A unos españoles y se le escapa un tiro y le pega al hermano de Necochea. Necochea pensó que lo había matado al hermano, entonces ordenó que salieran corriendo todo por el campo y los corrían y encontraron hasta cadáveres con la cabeza partida así a lo largo. ¿Viste? Producto del paso del sable. En los sablazos, ¿viste? Nos llegan mensajes, Edgardo dice: hola chicos, qué linda nota que están haciendo con el veterano, muy entretenida, gracias por estas cosas, dice Nelly. Hola Tarde Viva, muy linda e interesante esta nota, me gusta escuchar estas notas y aprender, dice Osvaldo. Así acá que, muchas gracias. Daniel en el streaming también completa su mensaje y dice: qué lindo que nombraste a nuestra Asociación Latinoamericana de Historia Militar. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno. Yo me tocó hacerle una nota hace muy poco en su casa y bueno, tiene no sé cuánta cantidad de cuchillos, Edgardo, pero es impresionante. De cuchillo, todo. Cuchillo, espada, bayoneta, sable. Sí, de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo te fuiste nutriendo de toda esa variedad? Vos sabés que, no sé.
No sé. Qué linda respuesta. Sí. Es lo mismo si me dijera, ¿y de dónde aprendiste tan? No sé, tampoco. Claro. Y cómo se me fue dando Se todo. fue dando. Se me fue dando, vos sabés. Hay algunos que uno ve, bueno, me pasó, padezco de toda la parte técnica, ¿no? Pero que uno ve en las películas. Bueno, que tengo viven. una katana que participó en la batalla de Okinawa. Mirá, Hermosa batalla, hermosa katana. ¿esa es tu figurita difícil o hay algún otro que consideras en lo personal, más allá del valor que tiene, un tesoro? Esa sería una. Conseguí el cuchillo de comando que les entregaban al grupo Alconoche en 1978, cuando se había creado ese grupo que después fue a Malvinas como el 601. Sí. Conseguí el cuchillo comando también, que es una figurita muy difícil para conseguirla. No, hay varias figuritas difíciles. Y para uno siempre son todas difíciles, ¿viste? Y de diferentes lugares del mundo también, ¿no? Sí, ¿Tenés? pero me estoy dedicando más a la militaria argentina. Ajá. Y a la historia de la militaria argentina. O sea, porque si no abarcás mucho y Sí, apretás sí, poco, Sí, ¿viste? claro. Como obviamente si aparece algún cavar de Estados Unidos, no sé, viste, alguna daga inglesa de los comandos o algo, bienvenida sea, ¿no? Yo recuerdo un puñal con cabo, se dice, Sí, sí. de marfil. Sí. Que he tenido, era uno de las antigüedades que estaba en mi casa y estuvo por muchos años eso. Vos sabés que tengo una daga, una llambilla turca, Ajá. que está hecha la vaina y obviamente el cabo todo de mármol. Oh, mirá. Se te cae y se hace mil Y pedazos, ¿no? chao, claro. Pero está hecha toda de mármol. Claro. Hermosa. Bueno, la verdad, Edgardo, qué linda charla. ¿Cuánto nos queda para seguir conversando? Quizás sea la primera, si estuvieras de acuerdo, de unas cuantas pasadas para Sí. refrescar cuestiones de la historia, para ayudarnos a entender nuestra historia, porque siempre es importante para pensar en el futuro, ¿no? En cómo somos hoy como sociedad, porque de algún lado no salimos de un repollo, ¿no? No. Y si me refiero a cuestiones sociales, políticas, que ha vivido en la reciente historia en nuestro país, nos ayude también, quizá como sociedad, a comprender hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Mirá, nosotros tuvimos una historia muy sangrienta realmente, ya viniendo de los unitarios y los federales. Casualmente hoy con Daniel estaba hablando de la guerra de la Triple Alianza. Yo la llamaré la guerra de la Triple Infamia, algunos la guerra de la Triple Alianza. Venimos como es por periodos muy violentos y de muchísima sangre. De hecho, hasta San Martín mismo no quiso desembarcar cuando lo fusilaron a Dorrego. O sea, ¿para qué voy a venir acá? Dice, para desenvailar el sable contra mis mismos hermanos. ¿Viste? Entonces, bueno, y el gobierno militar, Malvinas, ¿viste? Creo todo el aparato subversivo también, porque hay una verdad de las dos partes, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo, muchos hubieron, y ha corrido mucha sangre de la década infame de 1930 a 1940, con Uriburu, ¿viste? Claro. O sea, ha corrido mucha sangre, y yo creo que tenemos que aprender de todo esto también. Y el saber retirarse a tiempo. Bueno, el caso del general San Martín, cuando libera 3 países y le ofrecen, ¿no? El oro y el mar. El Moro tenía la posibilidad Y a él le habían ofrecido como es la gobernación de Chile. de Chile. Y no lo aceptó. A rechazar los cargos y los honores A tiempo. me parece que permitió de alguna forma bajar digamos la demanda que había en ese momento por ir a la lucha armada, por contener o seguir, colonizando ciertos territorios. Claro. Digo, ¿cuán diferente hubiese sido nuestra historia desde el general San Martín para acá si algunos hubiesen tomado eso como ejemplo, ¿no? Mira, yo los otros días estaba viendo este video que salió de Infobae de la reunión entre San Martín y Sarmiento. Ajá. Y me voló la cabeza sinceramente cuando Sarmiento le dice a San Martín qué mal se ha comportado la patria con usted, general. Y San Martín le contesta, la patria no, los políticos que gobernaron la patria.
Eso lo resume todo. Eso es terrible, o sea, pero impresionante y muy maravillosa esa frase, porque resume todo, ¿viste? No nos olvidemos, Urquiza fue, Rivadavia fue como es un defenestrador, Sí, pero impresionante. Es más, hasta hizo un complot para matarlo. ¿Cuántas cosas nos quedan, Edgardo? Sí. Te agradecemos de todo corazón este ratito aquí en la radio. La verdad que un gusto haberte recibido. Seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes, Sí. así que muchísimas gracias por haber venido. Acá Daniel nos dice, vuelve de Corrientes, acá se hace mucho cabo, se trabaja mucho con los huesos de animales. Y sí. Ahí en Corrientes, ¿no? Sí. Y pero para tener cuánto, 15 por 27 por... Hasta con las piedras hacen cabo esto. Yo tengo uno nomás acá. Esto con retiro hasta con las piedras hacen cabo. Gracias, Edgardo. No, por favor, Ha sido- gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas nos vamos a la gracias. pausa breve, cortita. Tenemos Más Tarde Viva hasta las 5 de la tarde. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente